Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues nos sentimos bien. Amén. ¿Cierto? ¿Cómo están? ¿Están bien? Amén. Claro que estamos bien porque estamos en Cristo. Amén. Y los que creen en Cristo, Cristo siempre cuida de ellos. Amén. Pues esta noche vamos a seguir con la misma predicación y para terminar con el bautismo de esta noche, vamos a ver conmigo el bautismo de una mujer que observaba el Sabbat y su nombre era Lidia. Vamos a abrir conmigo en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a ver, porque hoy en día existe mucha gente que observa el Sabbat. Pues yo te quiero decir que eso ya no existe, pues Jesucristo eliminó esto. Vamos a ver una mujer que observaba el Sabbat y cuando escuchó la buena noticia, creyó. Hechos capítulo 16, versículo 11 hasta el 15. Dice así: nos embarcamos pues en Tróade y fuimos directamente a la isla de la Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neápolis. Eso es Pablo y Silas que está hablando. Pues ellos fueron en Tróade, estaban en Tróade y fueron directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente fueron a Neápolis. Y Neápolis es el puerto del mar Egeo que servía a la ciudad de Filipos. Pues ellos están en la ciudad de Filipos. Vamos a ver qué pasa. En el versículo 12 dice así: de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esta parte de Macedonia. Ellos fueron a Filipos y Filipos era una colonia romana y una ciudad muy importante de Macedonia. Y allí, ¿qué pasa? Estuvimos algunos días. Cuando llegaron ahí pasaron algunos días. Y el sábado, sabemos que el sábado es el Sabbat. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Pues en Filipos no había sinagoga, pues era en la sinagoga que observaban el Sabbat. Pues ellos salieron a las afueras de la ciudad a buscar, y junto al río donde pensaron que había un lugar de oración de los judíos, donde los judíos estaban orando, pues estaban observando el Sabbat. Nos sentamos, cuando llegaron ahí, nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Cuando llegaron al río, había mujeres que estaban adorando a Dios. Pues, ¿qué hicieron ellos? Ellos anunciaron el evangelio a esas mujeres que estaban reunidos. Y una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. Pues Tiatira es una ciudad de la provincia de Asia, conocida por sus telas teñidas de púrpura, tinte morado muy costoso, extraído de ciertos moluscos. Como eran mercancías de lujos, se supone que Lidia era una mujer de posición económica. Pues Lidia lo que hacía, él vendía tela finas de púrpura. Eso generaba plata en el tiempo.
Pues a esta mujer que adoraban a Dios y que estaban escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Pues cuando Pablo llegó, Pablo y Silas llegaron, encontraron un poco de mujeres que estaban ahí. Ellos anunciaron el evangelio. Pues había una mujer. Hoy en día, ¿dónde están esas mujeres que cuando escuchan la palabra de Dios, lo escuchan con mucha atención? Pues Lidia era un ejemplo. Lidia escuchaba con mucha atención lo que Pablo decía. Quien ahora que empieza a escuchar la palabra o abre este video, lo está escuchando y dice, no, mejor voy a escuchar música porque eso me aburre. Pues Lidia quedaba con mucha atención para escuchar lo que Pablo decía, lo que Pablo le estaba anunciando del evangelio. Lo que vemos aquí, muy importante, fue que el Señor la movió, no con su propia fuerza, sino un favor que el Señor le hizo. El Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Pues nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debemos dejar que esa palabra nos entre. Debemos analizar que esa palabra no lo inventé yo, sino está escrito en la Biblia. Hay gente que escucha una persona dando un discurso y el discurso conmueve a esa persona y la persona dice, este hombre tiene mucha sabiduría, este hombre es un hombre sabio. Pues lo más importante para una persona es cuando está escuchando la palabra de Dios. Pues Lidia, que escuchaba lo que Pablo predicaba, ¿qué hizo? Fue bautizada junto con toda su familia. Lidia observaba el Sabbat, pues cuando se encontró con la buena noticia, ella fue bautizada. Dios la conmovió y ella fue bautizada junto con toda su familia. No hay nada más bonito que servir a Dios con toda tu familia. Es algo muy bonito, ¿cierto? Porque si tenemos un negocio, la familia lo va a dirigir. Pues si creemos en Dios también debemos estimular a la familia para que sirvan a Dios. ¿Qué hizo Lidia? Lidia escuchó la buena noticia y fue bautizada. ¿Y qué hizo después? Rogó a los apóstoles: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Ella había creído, ella tenía un fuego, ella se sentía bien por haber recibido esta palabra. Pues le decía a los apóstoles: venga, quédense conmigo para que vean de verdad que yo he creído en Dios. Y ellos quedaron a dormir esta noche, el mismo día, no en la noche, el mismo día. Ellos se quedaron en la casa de Lidia. Eso era algo muy importante, porque solo Dios puede hacer que la gente crea en Él. Pues mucha gente escuchará la palabra de Dios, pero no mucha gente va a creer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que le estorban. Vamos a seguir analizando para ver qué tan importante es el bautismo en la vida de un creyente. Vamos a ver un bautismo que se hizo a medianoche. Un bautismo que se hizo a medianoche. Pues estarán diciendo: ¿de qué estoy hablando yo? En medianoche es hora de dormir. Pues vamos a ver qué pasó. Vamos a ver conmigo en Hechos capítulo 16, versículo 25 hasta el 34. Hechos capítulo 16, versículo 25 hasta el 34. Dice así: pero a esto de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y a los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió a los cimientos
de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Antes de seguir, vamos a analizar qué está diciendo aquí. Pues Pablo y Silas estaban presos. No estaban presos porque fueron a robar, no. Estaban presos porque estaban haciendo el trabajo de Dios. No estaban presos porque peleaban, no. Estaban presos porque por la buena noticia. Pues a medianoche ellos les metieron preso, obligaron a que les metieron full atrás en la cárcel. Pero a medianoche, mientras Pablo y Silas, mientras ellos estaban en la cárcel, ¿qué hacían ellos? Ellos no se ponían a llorar. A que sáquenme de aquí. No, ellos no hacían eso. Porque ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Ellos oraban. Se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios. Tú, cuando estás en momentos difíciles, ¿qué haces? Cuando tienes problemas, ¿qué haces? Pues yo te invito a que cuando estés en momentos difíciles, ore a Dios. Amén. Cántele a Dios. Amén. Él solamente te puede ayudar. Amén. Amén. ¿Qué hizo? Ellos estaban cantando porque se sentía bien, porque si yo estoy predicando y voy preso por esa palabra, entonces me tengo que sentir bien, tengo que estar tranquilo. Ellos no tenían problema. Ellos cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los otros presos? Ellos también escuchaban a esos dos apóstoles que estaban cantando. ¿Qué pasa? Vino de repente un temblor muy fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Ese temblor que vino no es otro que Dios que está pasando. Pues cuando Dios está pasando, la gente se asusta. Cuando Dios manda un mal tiempo, la gente se esconde. Pues yo te quiero invitar a que creas en este Dios porque Él existe. Así como Dios es de piedad, Dios de amor, también te quiere dar vida. Pues si tú no escuchas, también te va a castigar. Vino de repente un temblor tan fuerte. Ese temblor lo mandó Dios. Sacudió a la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas. Solamente Dios lo puede hacer. La gente puede ser la puerta para ti en la tierra. No te preocupes por eso, porque Dios te lo puede abrir. Si la gente dice que no vas a hacer eso, no le haga caso, porque esa persona no es Dios. Solamente Dios puede ayudarte. En el mismo momento abrieron todas las puertas y todos los presos les soltaron las cadenas. La puerta, vino un temblor, la puerta de la cárcel se abrió y las cadenas de los presos se soltaron. Cuando el carcelero que estaba vigilando a los presos, estaba durmiendo. De repente estaba cansado y durmió. Pues cuando despertó, vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. ¿Qué hizo él? Pues si me deja hacer un trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja seguridad. Si me dejan trabajar seguridad y me ponen a vigilar un carro y me pongo a dormir en horas de trabajo, y cuando me despierto, ¿qué pasa? No veo el carro, voy a asustarme, porque me van a pedir cuenta. ¿Qué pasó con el carro? Yo te estoy pagando para que cuide el carro, pero te lo robaron. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, ¿qué hizo él? Él dice que ya no tengo remedio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacó su espada para matarse.
porque él dice, si la puerta de la cárcel se abrió, seguramente todos los presos se fueron. ¿Él qué hizo? Sacó su espada, se iba a matar. Pues él pensó que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. No te mates, no te hagas daño, que nosotros no nos hemos escapado, estamos aquí. Pues Dios quería a ese carcelero también. ¿Qué pasa más adelante? Entonces el carcelero pidió una luz. Él pidió una luz y entró corriendo para ver si era verdad que los presos estaban allí. Y temblando de miedo, se asustó. Se echó a los pies de Pablo y de Silas. Se asustó. ¿Cómo puede pasar eso? De pronto, en tanto tiempo que yo tengo trabajando aquí, no ha pasado eso. Pero precisamente cuando meto preso a dos hombres de Dios y las puertas se abren, ¿cómo sucede eso? ¿Quién no se asusta? Pues él temblaba de miedo y se echó a los pies de los apóstoles. Te quiero decir que no importa por lo que esté pasando en tu vida, no importa quién te esté maltratando, no importa quién te esté juzgando, pues ten fe en Dios. Créale a Dios, porque Dios te puede ayudar. Dios puede hacer que tus enemigos vengan a tus pies, pues debe creer en Él. ¿Qué pasó ahí? Se echó a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó y les preguntó, señores, el carcelero preguntó, pues eso es algo muy raro, y le preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Esa misma pregunta lo encontramos también en Hechos capítulo 2 versículo 36, cuando bajo el Espíritu Santo, que el pueblo de Israel también le preguntó a ellos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pues ahí el carcelero le dijo a los apóstoles, ¿qué debemos hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Queremos rectificar algo muy importante aquí, porque yo he escuchado que mucha gente dice que solamente al creer es suficiente. Pues la acción de creer, para demostrar que crees, debes bautizarte. Yo he escuchado que mucha gente que predican o que van a orar en la gente, por la gente en los hospitales. La gente cuando estuvo bien escuchó la palabra, pero no hizo caso. Cuando se esté muriendo, entonces llama a mucha gente o a pastores para que oren por ellos, para ser salvos. Pues eso es imposible según la Biblia. Mucha gente que cree que debe creer solamente en Jesús para ser salvo. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. La acción de creer viene con el bautismo. La acción de creer viene con el bautismo. Para tú creer debes escuchar, ¿cierto? Para tú creer debes escuchar. Escuchaste la palabra, lo creíste, entonces debes pedir bautismo. ¿Y qué hicieron ellos? Les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Los apóstoles les presentaron la buena noticia. ¿Y qué pasó? A medianoche está pasando todo eso. A esta misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Fueron bautizados. Ellos creyeron, porque esto que sucedió no es algo normal. Eso es poder de Dios. Pues, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y tendrás la salvación
tú y tu familia. Pues más adelante, Pablo y Silas les anunció la buena noticia y ellos fueron bautizados. Ellos fueron bautizados a esta misma hora. Te quiero decir que el bautismo no tiene hora. El bautismo se hace ahora mismo, instantáneo. Si tú lo pides ahora, lo recibe ahora. Si tú me llamas a las 2 de la mañana, también tengo que ir a bautizarte. Porque a esta hora que tú quieres ser bautizado. Pero porque hoy en día hay mucho show. ¿Por qué hoy en día tanto show? ¿Por qué? Si la palabra es una, si la Biblia es una. Pues yo no entiendo. Yo no entiendo dónde consigue la gente esos tipos de bautismo que hacen. Pues el bautismo debe hacerlo según lo hacían los apóstoles. Debes hacerlo según la palabra de Dios. No hay que quitar. Yo encontré la Biblia como es, entonces debo dejarlo como es. Yo no puedo agregar. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Pues Pablo les habló del mensaje a toda su familia. Y a esta misma hora de la noche, a medianoche fue, a esta misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Ellos llevaron a los apóstoles a su casa a comer. Imagínense, uno estaba preso, tenía hambre. Eso es normal. Pues les llevó a su casa a comer. ¿Y qué pasa con esa gente? Y esa gente estaba muy contentos por haber creído en Dios. ¿Cuándo? Esa es mi pregunta para ti ahora. ¿Cuándo es que tú te pones contento? ¿Cuando recibes plata? ¿Cuándo te regalan un carro? ¿Cuándo te pones contento? ¿Cuándo consigues un trabajo? Sí, está bien. Pero hay que estar contento también cuando escuchamos la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, hay que estar contento también. Pues eso fue lo que pasó. Vemos que Lidia, que observaba el Sabbat, fue bautizada. Y vemos un bautismo que se hizo a medianoche. Y vamos a ver Crispo, el jefe de la sinagoga. Un jefe de la sinagoga se bautizó. Vamos a ver en Hechos capítulo 18. Vamos a ver el bautismo de Crispo.